Esta historia está muy interesante, como pues casi todas las que les contamos, ¿verdad? Aquí en este canal, por lo menos en los lives. Está bastante entre triste y aterradora. ¿Por qué razón? Esta persona que nos comparte la experiencia no fue como tal la persona que vivió la experiencia paranormal. Simple y sencillamente fue una persona que pudo observar ciertos comportamientos de su hermana. Ahora, yo creo que muchas de las personas que están viendo esta transmisión se van a sentir identificados. ¿Por qué? Eh, la persona que nos comparte la experiencia nos dice que ya estaba grande, o sea, cuando sucedió esta experiencia paranormal. Esta persona pues ya tenía sus hijos, ya tenía prácticamente a su esposa, que tuvo muy buena fortuna de que pudo apoyarlo, perdón, su esposa, con su hermana menor. Y bueno, les doy un pequeño contexto. La familia de Román prácticamente estaba compuesta por su mamá, su papá, eh, estaba él mismo y nada más. Conforme pasan los años, los papás no tuvieron más hijos. Entonces, cuando Román estaba a punto de casarse, que era cuando tenía por ahí de los 27 años aproximadamente, dice que llegó una sorpresa pues bastante asombrosa a su vida, que fue cuando sus papás le dicen que iba a tener un hermano. Imagínense, sus papás para aquellos tiempos dice que ya tenían 40 y tantos años. Entonces, cuando le dan esa noticia, pues se pone entre contento y entre preocupado a la vez, porque le habían dicho que había ciertos riesgos de que pues naciera lo que era su hermano. Conforme pasa el tiempo, pues van obteniendo un poco más de información sobre pues la nueva llegada de su hermano, ¿verdad? Que para después se dio cuenta de que no era hermano, sino hermana. Pero viene una noticia bastante triste. Sí que pues también es de esperarse en esta clase de casos. Su hermanita venía con un síndrome. Entonces, cuando les dan esta noticia, a los papás les valió y dijeron, a mí no me interesa, yo quiero a mi niña y mi niña va a nacer. Entonces, con todos esos ánimos, nace esta muchachita. Román todo el tiempo estuvo con sus padres, casi coincide el nacimiento de su hermana con lo que fue su matrimonio. Y cuando nace su hermana, se da cuenta de que no solamente había nacido una hermana, sino había nacido una hija, porque prácticamente la veía como una hija, sino como hermana. La adoraba, la adoraban a esta niña. Pasan los años. Imagínense, si por aquellos tiempos sus papás tenían entre 45 o 50 años, imagínense, cuando tuviera esta niña 16 años, ¿cuántos años iban a tener sus padres? Lamentablemente, cuando llega esa etapa donde, pues los señor, pues todos crecen, ¿verdad? La niña crece, va a una escuela, pues para niños con estos síndromes, tiene una muy buena educación, tiene un desarrollo, dice Román, increíble, una niña bastante inteligente, bastante deportiva, y todas las actividades que ella realizaba no era para nada diferente a lo que haría una persona que no tenga el mismo síndrome. O sea, podía hacer todo, incluso podía manejar, podía hacer todo. Todo lo percibía de la misma forma que cualquier persona. Pasan algunos meses, cuando tenía por ahí entre 15 y 18 años, esta niña, y pues Román, pues ya era pues todo un adulto, ya tenía hijos de la misma edad de su hermanita, y pues lamentablemente fallece su mamá, que en esto también yo me sentí bastante identificado. Fallece su mamá y fallece su papá a los pocos días, imagínense, o sea, fallece la señora y al poco tiempo que el señor pues estaba súper deprimido, todo depresivo por la pérdida de su esposa que la adoraba, y fallece también el señor. Entonces, imagínense pues la cantidad de golpes anímicos hacia esta familia o lo que quedaba de esta familia.
Cuando llegan esta clase pues de cosas tan negativas a esta familia, pues Román sabía que él tenía una gran responsabilidad. Obviamente, pues como yo les decía, no veía a esta niña como su hermana, la veía como una hija. Pues por la diferencia de edad es evidente pues que le iba a ver como tal. Entonces, eh, aquí hay una serie de dificultades donde esta niña no quería irse a vivir a la casa de Román. ¿Por qué? Pues la niña estaba súper anclada a la presencia de sus padres. Y la única solución que le pudo dar Román a todo esto para poder ayudar a su hermana fue irse a vivir a la casa de sus fallecidos padres. Obviamente con todo el apoyo de su esposa, con todo el apoyo de sus hijos, y pues ahí estaban todos acompañando a esta niña. Les repito, era una persona súper funcional en el mundo, o sea, en la vida. O sea, podía tener conversaciones fluidas, era una persona que sabía hacer absolutamente todo, incluidas las pláticas. Cuando llegan a esa casa se dan cuenta de que esta niña, que sinceramente no me acuerdo cuál era eh, el nombre, una disculpa para la persona que me pasó la historia, no me acuerdo del nombre, pero esta niña estaba pues deprimida, o sea, totalmente normal lo que había sucedido. Empiezan a tener ciertas pláticas esta niña con los hijos de Román, donde esta niña, dentro de su depresión, les empieza a decir a sus sobrinos prácticamente, eh, sí me siento triste, pero no me preocupa, porque mi mamá me dijo que le dejara su teléfono y que ella iba a estar llamándome, que ella iba a estar comunicándose conmigo. Y por eso intentaré no estar triste. Entonces, imagínense el sentimiento de los hijos de Román. Ellos no quisieron expresarle a Román eso que había dicho la niña. Cuando le mencionan esto a los niños, pues se le hizo bastante raro a Román. Ya después lo analizó en un futuro que pues supo toda esta información. Pero recuerda que en aquella ocasión donde sus hijos estaban platicando con su hermanita, cómo sus propios hijos estaban llorando cuando esta niña les dijo eso. Entonces, pues toda esta convivencia sigue. Hagan de cuenta que esta niña sigue yendo a la escuela sin ningún problema, solamente pues tenía esta situación donde la depresión la seguía afectando. Pasa el tiempo y Román estaba considerando el llevarse a su hermanita, pues un poquito más, podríamos decir, a la fuerza, porque no era tan adecuado que se quedaran en ese lugar, porque el trabajo de Román pues quedaba bastante lejos, e incluso las escuelas de sus hijos estaban bastante lejos, y era mucho el gasto que se generaba para moverse desde la casa de sus padres hasta las escuelas de sus hijos, incluso a su trabajo. Entonces, empieza a idear, pues, cómo hacerle como para llevarse a su hermanita y que pudiese ser todo mucho más funcional. De hecho, había pensado en llevar a esta niña a una de las escuelas de sus hijos, pero la muchachita no quería, no se dejaba. Y le decía así clarísimo a su hermano, ¿sabes qué? No le decía hermano, le decía papá. ¿Sabes qué, papá? Yo me quedo aquí en la casa de mis abuelitos. Y fíjense, no eran sus abuelitos, eran sus papás. Yo me quedo aquí en la casa de mis abuelitos. Así que, pues pues le pegaba bastante el que dijera todo eso y se tuvo que aguantar muchos meses así. Román menciona que en parte de las cosas que él llegó a observar era que su hermanita, después de que llegaba de la escuela, ellos tenían en esa casa muchas habitaciones. Era una casa que no estaba planeada, o sea, que no tenía un plano como tal, y esa casa la fueron construyendo poco a poco entre sus padres y algunos de sus tíos, con sus propias manos. Ellos la construyeron. Por lo tanto, esa casa era bastante grande
y con muchísimas habitaciones. Que esta niña, cuando llegaba de la escuela, tomaba su teléfono celular y se encerraba en una de estas habitaciones que era donde prácticamente dejaban tiliches, dejaban que las maletas, que las cortinas, que cosas que ya no usaban, todo se guardaba ahí. Y ella se escondía ahí en ese espacio porque ahí tenía una pequeña casita como si fuese una casa de muñecas y se quedaba hablando por teléfono. Al principio no le tomó Román mucha importancia, pero ¿dónde le empezó a preocupar? Cuando esta niña llegaba y se quedaba totalmente encerrada hasta la noche. Imagínense, o sea, llega de la escuela a las 2 de la tarde, no come y se queda ahí hasta las 11, 12 de la noche. Entonces, la primera semana dijo, bueno, no pasa nada, es normal que le esté sucediendo esto a mi hermana, pero ya después de ciertos días dice, no, esta niña se me va a enfermar, no puedo dejar que siga haciendo lo mismo. Entonces, la única forma que se le ocurrió a Román como para acercarse a su hermanita fue dejar que sus propias hijas se acercaran a su hermanita y les decía a sus hijas, ¿saben qué, niñas? Su tía últimamente está muy aislada, me está preocupando bastante porque se encierra y no come. Entonces les voy a pedir de favor, que eran más chicas las hijas de Román, pero pues de todos modos se las encargó. Les empieza a decir, quiero que se acerquen más a ella y que por lo menos alguna de ustedes pues la acompañen, llévense pues todos sus útiles, sus cosas para que hagan sus tareas a un lado de su tía y estén por favor al pendiente de ella, porque ya me preocupó bastante. Entonces sus hijas, que digo que yo creo que eran muy obedientes porque fueron bastante, lo apoyaron bastante a Román en ese aspecto. Y sí, cuando llegaba esta niña de la escuela y quería encerrarse, se le pegaban de inmediato las hijas de Román. Y le decían, tía, ¿qué vas a hacer? No, no, nada, nada, nada. No me sigan. No, no, tía, no te vamos a dejar sola. Y se pasaban con ella. ¿Y qué sucedía? No hacía nada la tía. No hacía nada. Pero recordemos, el, eh, pues el hermano, Román, sabía que ella hablaba por teléfono siempre que se metía ahí a esa habitación. Pero cuando se metían las hijas, pues no hacía absolutamente nada. Pasan algunos días y aquí es donde comenzaron una serie de manifestaciones paranormales que son bastante curiosas. Y no sé, podríamos decir que eran sugestivas todas estas situaciones, pero también tengo mis dudas. Esta niña ya llevaba aproximadamente entre 10 y 7 días que no hablaba por teléfono. O sea que gracias a la compañía de sus sobrinas, no se encerraba y duraba todo el tiempo ahí, en esa habitación, pues hablando con quién sabe quién. Entonces, las hijas de Román se dormían en la misma habitación que esta niña, que su tía, que recordemos que era un poquito más grande. Estas niñas comenzaron a asustarse de una forma bastante alarmante porque tuvieron una serie de, híjole, manifestaciones muy interesantes. Cuando eran alrededor de las 12, 1 de la mañana, estas niñas comienzan a ver que estaba alguien tapada con una sábana en la cama de esta niña y se veía solamente una luz que iluminaba pues a una persona pues dentro de la sábana. Entonces, cuando observan eso, fíjense lo primero que se les ocurrió a estas niñas, que su tía estaba viendo una serie de videos que eran videos prohibidos. Ya saben de qué tipo de videos. Entonces, lo único que se les ocurrió a estas niñas fue decir, ¿saben? O sea, entre ellas dijeron, ¿sabes qué? No, no vamos a decirle nada a mi papá, hay que manejarlo entre nosotras. Vamos con mi tía, le decimos que no esté viendo esas cosas, porque si mi papá se da cuenta, pues la va a regañar bastante feo. Entonces, no hicieron caso, dejaron que la niña siguiera haciendo esto
Y cuando llega el siguiente día, pues empiezan a hablar con su tía. Oye, tía, vimos que estabas viendo videos en la noche. Si estás viendo esta clase de videos, eso no es correcto. Se va a enojar mi papá. Evítanos la pena de hablar con él y por favor no lo vuelvas a hacer. Entonces, esta niña les dice, sí, no, no, ¿cómo crees? No estoy viendo eso, estoy viendo cosas que de Facebook y TikTok y esas cosas. Entonces, se supone que había quedado ahí la situación por la paz, pero después, ¿qué sucedió? Pasaron alrededor de unos 8 días y se dan cuenta estas niñas que su tía nuevamente estaba pues debajo de la sábana, se veía la luz del teléfono y ahí fue donde dijeron, no, esto ya no se puede quedar así. Entonces, cuando se acercan a la cama de su tía, de esta niña, escuchan o sea, la voz de la niña y escuchaban una voz también del otro lado, pues que prácticamente contestaba pues a la niña. Y esta niña, pues lo único que decía era palabras de, es que te extraño, abuelita, por favor, y ya no quiero que te vayas, regresa a la casa, quiero mucho a mi papá, pero yo ya necesito que regresen, por favor. Entonces empieza a escuchar eso y imagínense, se escuchaba a alguien del otro lado. Cuando le quitan la sábana a la niña pues muy asustada cuelga el teléfono, le quieren quitar el teléfono a la tía y la tía pues hace de todo como para que no se lo quiten. Y ellas no se imaginaban pues nada de lo que estaba sucediendo pues en ese instante. Todavía tuvieron un poquito de tolerancia estas muchachas, pero se dan cuenta de que su tía seguía haciendo lo mismo por las noches, seguía haciendo lo mismo. Y es donde pues ellas tuvieron esta manifestación paranormal que yo diría que pues es bastante escalofriante. Cuando ya estaban bastante cerca, nuevamente, igual que la noche donde pues le quitaron la sábana, cuando ya estaban bastante cerca trataban de identificar todo lo que había dentro de esa conversación. Y lo único que había eran palabras de te extraño, te quiero, no quiero perderte nunca, siempre quiero que estén conmigo, eh, cosas así, como, no era algo como que tan extraño que digamos, pero estar hablando a la 1 de la mañana, 2 de la mañana con alguien de esa forma, pues como por qué lo harías, ¿no? Entonces ellas dicen que en la habitación donde ellas dormían no había ventanas y que la única luz que estaba era pues un pequeño foquito que estaba arriba de ellas, pero no quisieron encenderla pues para no alarmar a su tía. Cuando estuvieron a punto de encender la luz, vieron que a un lado de la sábana, o sea, la sábana donde estaba prácticamente su tía cubierta con esta, vieron una silueta al frente de ella y que cuando escuchaban que en la bocina del teléfono alguien contestaba a todo lo que decía su tía, la sombra que estaba al frente, o sea, dice que fue algo increíble, pero que la sombra parecía que abría mucho su boca y era la que hablaba. O sea, que parecía que hablaba, pero lo que se escuchaba era la pequeña bocinita pues del teléfono. Cuando pasa eso, lo único que se le ocurre a una de las niñas es comenzar a gritar y pues esta niña, pues la sobrina, perdón, la tía, se quita la sábana y rápidamente también se alarma y pues les empieza a decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, bastante asustada y pues nadie dice nada. Llega Román, el papá de estas niñas y hermano de esta muchachita y le empiezan a decir, papá, es que mi tía estaba llamando con alguien, o sea, estaba llamándose con alguien y vimos una sombra que estaba al frente de ella. Ahora, aquí hay una situación que también está por valorar, porque decía que ahí la zona donde vivían ellos era una zona rural, de,
no sé si dije al principio que era de Guanajuato, y pues en este espacio donde ellos vivían, pues era como, no como ranchos, pero sí eran lugares bastante deshabitados. O sea, no estaba urbanizado al 100%. Entonces, cuando las personas, pues no sé, se metían a las casas, se podían meter, o sea, a los espacios, a los terrenos de estas casas, a las casas podían ingresar fácilmente, porque eran puertas de madera, solamente estaban reforzadas por una costilla de madera. O sea, era sencillo que las personas se pasaran, pero ahí nunca hubo antecedentes de robos, jamás. Y ahí es donde estuvo lo extraño. Porque cuando estas niñas comenzaron a decirle a su papá, a Román, ¿sabes qué, papá? Es que vimos una sombra que estaba hablando con mi tía, pero pues se escuchaba en la bocina que era lo mismo que estaba mencionando. El papá lo único que se le ocurre es, alguien se metió. Y pues como son así estas zonas rurales, pues sacó una escopeta y empieza a buscar por todo el terreno de la casa, que era bastante extenso. Pero adivinen qué, no se encontró absolutamente nada. Pasa toda esta noche. Al día siguiente se supone que tenían que ir a la escuela. Nadie fue a la escuela, porque para empezar Román se quedó vigilando toda la noche y al iluminar el sol completamente el patio, las entradas, les repito, un lugar no tan urbanizado, la zona era como pues de tierra, no había pavimentados y casi siempre estaba húmedo. Por lo tanto, cualquier persona que se quisiera meter a esos terrenos o a esa casa debió haber dejado alguna huella, pero no había huellas de absolutamente nada. Ellos ya no tenían animales. Los papás de Román tenían esa costumbre de tener animalitos, tener guajolotes, tener algunos cerditos, cosas por el estilo. Pero pues cuando fallecieron los señores, lo que hicieron fue regalar todos los animales porque no podían estar al cuidado de ellos. Entonces, pues las niñas ya estaban muy asustadas por lo que estaba sucediendo con su tía. ¿Qué es lo que hace Román como para poder solucionar esto? Dice, bueno, las niñas están muy alteradas, a lo mejor también les está afectando la pérdida de mis padres. Pues, ¿qué es lo que se le ocurre? Vamos a dormir todos juntos. Que había unas habitaciones que eran demasiado grandes, que no estaban hechas para ser habitaciones, que era como para tener una sala grande y tener una televisión grande. Bueno, pues esa zona de sala la hicieron una habitación donde todas las camas estuviesen una tras otra y todos estaban juntos, todos. Entonces ahí ya no había falla. Román iba a estar al tanto de todo lo que estaba sucediendo, pues en esa situación, en ese espacio. Pero se encontró con una gran sorpresa y ahorita van a ver qué fue lo que sucedió. Toda esta situación se calmó bastante, o sea, ya no hubo ninguna, la niña ya no se encerraba, la niña ya no hablaba por las noches, o sea, ya no quisieron investigar más y pues todo quedó ahí como una anécdota interesante que asustó a las niñas, pero hasta ahí. Pero ¿qué sucede? En cierto momento, después de unos 3 o 4 meses, se da cuenta Román de que su hermanita se salía por las noches, como si fuese al baño, porque pues esa zona de la sala pues no tenía baño, tenían que salirse al exterior para poder hacer sus necesidades. Se daba cuenta de que su hermana siempre se salía a la misma hora, siempre. O sea, no había excepción. Siempre se salía presuntamente a hacer sus necesidades a la misma hora. Entonces, cuando ya se, pues, se pone a ver qué era lo que estaba sucediendo con su hermana, es donde pasa lo que Román dice que fue verdaderamente increíble. O sea, que hasta la fecha no lo cree. Román no cree en situaciones paranormales, pero fíjense lo que le sucedió.
En una de esas donde ya sabía a qué hora salía su hermana. O sea, era una hora en específico. Entonces dice, pues ya va a salir a tales horas, me voy a preparar, me pongo mi suéter y pues voy a ver qué es lo que sucede de una vez por todas. Pues resulta de que ve que la hermana se va detrás de una noria que estaba pues ahí mismo en los terrenos que pertenecían a sus padres y pues que se escondía detrás de la noria. O sea, que se sentaba ahí. Entonces Román, sin hacer nada de ruido, dice que ahí en la casa de sus padres tenía una zona como, yo me la imagino como una zona de descanso o algo por el estilo, que era una casa de teja y que se empieza a esconder detrás de las plantas que le pertenecían a sus padres, que afortunadamente le sobrevivieron todas, porque pues le tenía muchísimo cuidado. Se va detrás de las plantas y puede ver de costado a su hermana. Cuando la observa con mayor atención y se empieza a acostumbrar a la oscuridad, se da cuenta de que su hermana traía el teléfono en la mano. Entonces, cuando traía el teléfono en la mano, empieza a hacer una serie de movimientos donde estaba marcando cierto número y comienza a hablar por teléfono. Y aquí es donde viene la parte interesante. Cuando esta niña, cuando su hermana estaba hablando por teléfono, logra ver Román que una sombra, una sombra, se comienza a acercar a su hermana. Pero esta no caminaba, esta parecía que flotaba. Y decía que esta sombra atravesaba todos los árboles, los cercados de piedra, incluso algunos animales que pertenecían a los vecinos. Y que parecía que flotaba. Hasta que llegó a la zona donde estaba su hermana, a donde estaba la noria. Cuando llega a ella, su hermanita solamente estaba hablando por teléfono. Y Román logra observar lo mismo que le habían dicho sus propias hijas. De aquella ocasión donde ellas vieron a una sombra que estaba hablando, pero que esa voz no salía pues de esta sombra. Se escuchaba la bocina del teléfono que alguien estaba hablando. Entonces, cuando observa eso, se queda pues prácticamente impactado. Y aquí es donde está la parte donde a Román pues lo tomaron por sorpresa pues aún más. Porque de repente aquella sombra lo señala. Y cuando lo señala, voltea a su hermanita y cuelga rápidamente. Y que cuando cuelga a su hermana, aquella sombra desaparece. Lo único que se le ocurre a Román es ir corriendo hacia donde estaba su hermana y la comienza a abrazar. Cuando la abraza, pues tenía muchísimas preguntas, porque recordemos que al principio creía que su hermana estaba en depresión, que por su condición de su síndrome, pues hacía ciertas actividades, que a lo mejor veía, videos de redes sociales y un montón de cosas, que ya ven, hasta las mismas sobrinas creían que estaba viendo videos prohibidos. Entonces Román no quiso dejar pasar el tiempo, ni quiso especular. Por lo tanto, pues se lleva a su hermana, se la lleva de la mano y se sientan en la zona donde habían asignado lo que era la sala, que era un cuartito bien chiquito, que era donde prácticamente ellos dormían. Entonces se lleva a su hermana y le empieza a decir, oye, hermana, ¿sabes qué? Todos nosotros últimamente estamos muy preocupados por ti. No es que quiera echarte en cara nada, pero nos estás asustando bastante. Todos los que estamos aquí estamos por ti, porque no te queremos dejar sola. Hace un momento acabo de ver algo que no sé si tú lo hayas visto también, pero a mí me asustó bastante. ¿Con quién estabas hablando? ¿A quién le llamas todas las noches? ¿Quién es la persona que te contesta?
no te metas en problemas. Dime qué es lo que pasa, yo te quiero muchísimo, sabes que te quiero bastante. Entonces la niña le empieza a decir, le dice, recordemos que le decía papá a su hermano, ¿sabes qué, papá? Es que mi abuelita y mi abuelito, ellos me dijeron pues que iban a estar conmigo cuando yo lo necesitara. Entonces, yo recuerdo que mi abuelita siempre tenía su teléfono al que siempre le llamaban, pues ustedes, mis familiares, todas las personas pues que querían a mi abuelito y a mi abuelita, pues le llamaban a un solo teléfono. Y ese teléfono mi abuelita pues siempre lo tenía pues en el cajón pues de su habitación. Cuando falleció mi abuelita, pues ahí pusimos su teléfono, porque mi abuelita me dijo que el día que yo quisiera hablar con ella, solamente le marcara y que ella me iba a contestar. Entonces ahí Román es donde, o sea, yo también diría lo mismo, ¿eh? Le empieza a decir, entonces me estás queriendo decir, hermanita, que la persona con la que hablas es mi mamá. Y pues esta le dice, sí, es ella la que me contesta, es ella la que habla conmigo. Si quieres, le puedo marcar. Imagínense. Entonces, cuando le dice eso, no, hombre, Román se puso bastante nervioso y le dice, no, hermana, no, tranquila. No, ya no le llames a nadie, ya no le llames a nadie, te voy a pedir por favor que ya dejes de hacer eso. Sí, a partir de este momento te voy a llevar a que tomes algunas terapias para que no te sientas tan sola. Nosotros estamos aquí para apoyarte. Ya no le llames, ya no le llames. Entonces, al principio Román, pues lo vio como una muy mala broma. Y todo lo que él había observado dijo, pues a lo mejor fue mi imaginación. Ahí les va. Para evitar que su hermana siguiera haciendo lo mismo, lo que se le ocurre es regalarle un teléfono nuevo, obviamente sin ningún contacto, y quedarse con el teléfono de su hermana, que era un teléfono no muy nuevo, pero pues que servía. Este teléfono lo tenía bajo resguardo. Decía que donde él dormía, justamente en esta habitación donde dormían todos juntos, el buró donde él tenía todas sus cosas personales, tenía pues candado, tenía una llavecita. Entonces, imagínense, el teléfono casi ya no tenía carga, Lo deja dentro de este cajón y de repente dice que empieza a sonar en plena madrugada. Y nada más siente los golpes de la esposa que le empieza a pegar y le dice, ya apaga el alarma. Entonces todavía medio dormido, busca las llaves por todas partes, abre el cajoncillo y cuando ve el teléfono, se ve que estaba sonando, que no era una alarma, que estaba sonando y adivinen qué aparece en la pantalla. Mamá. Entonces, que cuando ve eso, pues se saca de onda y pues imagínense, ustedes contestarían o no contestarían. Román toma el teléfono y contesta. Y dice, bueno, por favor ya no esté molestando a mi hermana, que mi hermana está con muchos problemas. Ya no estés molestando. Y que lo único que escuchó detrás pues, de la bocina fue, ya no volveré a llamar, hijo. Los quiero mucho. Y cuelgan. Que cuando escuchó eso Román, pues ya no se pudo dormir. Porque bueno, en parte de su testimonio pues, lo dice clarísimo, ¿eh? Era la misma voz de mi madre.